Episodio número 3052. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este jueves 27 de febrero, la naturaleza del conflicto cósmico. En el marco de esta lección número 9, el conflicto cósmico, con el texto a memorizar de Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Y hacemos un paréntesis en lo que tiene que ver con esta introducción de la lección para felicitar a todos los dominicanos, así como lo oyen, una felicitación especial a todos mis compatriotas y a los que no son dominicanos, pero que también apoyan nuestro país, nuestra nacionalidad. Hoy es 27 de febrero, Día de la Independencia Dominicana. Esta independencia que fue originalmente en el 1821, 21 de diciembre, pero que no duró mucho. Y luego de esto, que duró apenas unos pocos días, estamos hablando de aproximadamente un mes, ni se considera esa fecha del 21 de diciembre. Luego de 22 años, en los que la República Dominicana estuvo sometida a Haití, entonces ya para el año 1844, interesante, fecha en la que se consideró el cambio de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Ese mismo año, en el año 1844, se hace independiente la República Dominicana. Estamos hablando el 27 de febrero de 1844, una fecha muy interesante en conexión también con la Iglesia Adventista, y son datos curiosos porque precisamente en el año 1863, que es el año que la Iglesia Adventista también oficialmente es organizada, ese mismo año se da la Guerra de la Restauración, porque del 44 a los años 50, 60, ya nuevamente estaba anexada la República Dominicana a España, y todo eso, ¿verdad? Datos curiosos que Cristo haya pasado del lugar santo al lugar santísimo, o haya iniciado, mejor dicho, sus funciones sumos sacerdotales en el santuario celestial en el año 1844, que repetimos es la misma fecha en la que la República Dominicana se hace independiente. Y luego entonces también en el 1863, que es la Guerra de Restauración, mismo año en el que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se organiza oficialmente. Datos curiosos que compartimos aquí en Estudio Sistemático de la Biblia, audios de bendición con Omar Medina. Estamos en esta lección número 9, la cual ha sido de gran bendición, y hemos visto diferentes lecciones hasta este momento. El pasado sábado domingo estuvimos viendo Un enemigo hizo esto. Luego en la parte del lunes, el origen del conflicto en la tierra. Luego en la parte del martes, el origen del conflicto en el cielo. Y ayer miércoles estuvimos viendo simiadoras. Para hoy, jueves 27 de febrero, la naturaleza del conflicto cósmico. Al final del programa estaremos compartiendo, como es habitual, el contacto de nuestro ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. En esta hora bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, que podamos captar el mensaje y también ponerlo en práctica, compartirlo
de manera que esta bendición sea completa, que hoy, mañana y siempre, sin importar qué nacionalidad tengamos, lo más importante es poder evangelizar, poder predicar tu evangelio, y que de esa manera nada ni nadie nos quite el amor que tú has puesto en cada uno de nosotros y que quieres seguir expandiendo sin importar de dónde vengamos, porque sabemos que vamos a la Canaán celestial si compartimos este don, este regalo precioso que es tu salvación, no solamente con nosotros, sino también con todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La naturaleza del conflicto cósmico. Hemos visto algunos pasajes que revelan un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Pero, ¿cómo es posible tal conflicto? ¿Cómo podría alguien oponerse al Dios omnipotente? Si el conflicto cósmico fuera una cuestión de poder, habríamos terminado antes de empezar, si solamente era el asunto del poder lo que se está discutiendo aquí. Debe, pues, ser de otro tipo, o sea, no puede ser que aquí estemos midiendo fuerzas, porque ¿cómo medir las fuerzas del infinito con un ser creado? Eso es imposible. Entonces, como ya hemos mencionado, tiene que ser de otro tipo. Y de hecho, las Escrituras revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios. O sea, un conflicto acerca de las acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios, en el sentido de que, entre otras cosas, el Señor no es totalmente bueno y amoroso. O sea, si usted había creído que el gran conflicto se trata de el poder, de medir quién es que va a ganar, porque quién es que tiene más poder, no, ese no es el gran conflicto. Ni tampoco usted y yo somos el objeto principal de este conflicto. El objeto principal es Dios. A quien se está juzgando es a Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad, como ningún otro ser creado en todo el vasto y sideral espacio, en poder decir si realmente Dios es bueno o no. ¿Y cómo lo decimos? Con nuestras acciones, con nuestra forma de agradecerle, de adorarle, con las decisiones que tomamos. Así que tales afirmaciones no pueden ser contrarrestadas mediante el poder o la fuerza, sino comparando los dos caracteres en pugna. A propósito de todo esto del pecado y de lo que tiene que ver con la manifestación del gobierno de Dios, su carácter, y comprender todo esto, a continuación se nos comparte una cita poderosa del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 30, titulado El origen del mal, capítulo 30, el origen del mal y del dolor también, ¿verdad? De paso. Y en la página 488, párrafo 2. Página 488, párrafo 2. Noten lo que dice esta poderosa cita. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse: la lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos, que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo,
Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que lo animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Eso es lo que dice esta gran cita del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 30, El origen del mal y el dolor, y específicamente página 488, párrafo 2. La verdad es que con una cita como esa deberíamos de meditarla, deberíamos de desglosarla. ¿Cómo es el hecho de que Dios no podía utilizar esas herramientas? Porque Dios nunca va a utilizar la lisonja o el engaño. Dios no usa para nada ese tipo de cosas, la cual sí usa Satanás, falsificando obviamente, como bien dice la cita, la palabra de Dios y representando de un modo falso, obviamente, el gobierno de Dios, sosteniendo que era injusto, que quería exigir leyes para su propia gloria, que los privaba de la libertad. Pero todo eso se ha demostrado que es una falsedad. Noten que ni siquiera Dios tiene que intervenir en la mayoría de las acciones y las consecuencias que hoy en día tenemos. La mayoría de nosotros está sufriendo por decisiones que otros tomaron. Nuestros padres, nuestros ancestros, los gobiernos, las personas, todos de alguna manera han aportado a la desgracia humana. Y estamos hablando de la gente que roba, estamos hablando de la gente que le quita el pan al que tiene. Si todas las riquezas, por poner solamente un tema, si todas las riquezas de este mundo estuvieran distribuidas equitativamente, no hubiera hambre en la tierra. Pero ¿por qué hay hambre? Por el egoísmo, porque Satanás ha gobernado a través de estos hombres que quieren retenerlo todo para ellos. Así que no hay dudas, el gobierno de Dios y su ley perfecta están demostrados que son el ideal para vivir en paz, en armonía y en felicidad. Obviamente, todos necesitábamos comprender esto, porque usted y yo no sabíamos que el pecado era malo antes de ver las consecuencias, pues por esa razón Dios ha permitido el pecado. El pecado no tiene razón de ser, que se sepa. Bastaba con creerle a Dios. Pero como nosotros somos incrédulos y como en el mundo entero hay gente que hasta que no ve, no cree, pues ahora vea lo que ha llevado el pecado a la humanidad. A continuación se nos invita a leer Juan capítulo 8, versículos 44 y 45, a la luz de Apocalipsis 12, 7 al 9, para responder a la pregunta: ¿qué revelan estos pasajes acerca del carácter del diablo y su estrategia? Antes de ir a la palabra de Dios, quiero también anunciar que tenemos el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien precisamente va a hablar de eso, pero vamos primero por orden. Veamos lo que dice la Biblia, escuchemos lo que dice el pastor Martí y luego su servidor dará una respuesta para entonces tener un poquito más de luz respecto a este tema. Primero veamos lo que dice Juan capítulo 8, versículos 44 y 45. Ahora acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Juan 8, 44 y 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahí está lo que dice Juan capítulo 8, versículos 44 al 45. Veamos también lo que dice Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón,
y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está lo que dice Apocalipsis 12, 7 al 9. Así que con esto en mente, recibamos el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy de verdad tiene una cátedra poderosa titulada ¿Hijos de quién? ¿Hijos de quién? Es el título de este comentario en el día de hoy. Bienvenido, pastor y profesor. En el conflicto entre Dios y Satanás, Satanás usa la mentira, el engaño y las acusaciones. De paso, en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Esto indica que cuando nosotros como seres humanos utilizamos la mentira, estamos haciendo la parte de Satanás y nos estamos convirtiendo en hijos de él. Pues no hay ambivalencia aquí. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. No hay término medio. De ahí que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, los versículos 7 al 9, está hablando de cómo Satanás es echado del cielo. Y hay gozo en el cielo, porque ha sido echado del cielo. Pero hay un grito, un ay, porque Satanás, que está acusando a todos los seres celestiales, ha sido lanzado a la tierra. Y ahora está en la tierra y causa todas estas dificultades. Pues eso es lo que está sucediendo en la tierra. Seres humanos acusando a otros seres humanos. No quiere decir con esto que cuando haya algo que nosotros tengamos que señalarlo, nosotros nos quedemos callados. Lo que quiere decir con esto es que cuando lo señalemos, lo hagamos con todas las pruebas que podamos presentar, que seamos certeros y que sea algo en lo cual no haya duda. De paso, cuando lo hagamos de forma cristiana, de forma amorosa, no con el deseo de destruir, no con el deseo de avergonzar, sino con el deseo de restaurar, de sanar, de salvar. Porque lo primero que nosotros debemos preguntarnos es: ¿qué haría Cristo si estuviera frente a esa situación? Y nosotros, pues, como cristianos, como seguidores de Cristo, hacer lo mejor que podamos. Poderoso, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. La verdad es que este comentario no cayó en mejor momento, porque como nos comportemos determina quién es nuestro Padre. Y ojalá que todos tengamos a Dios como nuestro Padre y no acusemos a nadie. Y si tenemos que señalar alguna falta, lo hagamos en el marco de la restauración, del perdón y la sanidad, como bien establece aquí el pastor Martí. Y con este pensamiento, verdaderamente hay amor y paz en Cristo Jesús. Y el enemigo es echado fuera, el acusador de nuestros hermanos. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué revelan estos pasajes acerca del carácter del diablo y su estrategia? Sobre esta pregunta sumamente interesante y oportuna, aquí escribí: estos pasajes revelan que Satanás es mentiroso desde el principio y el padre de la mentira. Su estrategia principal es el engaño, difamando el carácter de Dios y acusando constantemente a su pueblo.
En Apocalipsis también se le describe como el gran dragón que lucha contra los ángeles de Dios, mostrando su naturaleza rebelde y destructiva. Su objetivo es engañar y apartar la humanidad de Dios mediante la mentira y la acusación. Así que tenga mucho cuidado, hermano, cuando usted habla. Asegúrese que no sea mentira y asegúrese que no sea una acusación. ¿Cómo es una acusación y cómo es, en ese sentido, una sugerencia o un consejo o una amonestación? Dependiendo con el objetivo, dependiendo con el carácter que lo hagas y dependiendo si es mentira o es verdad. Porque, número uno, si es verdad, eso no te da autoridad para hablar con dureza. De hecho, una verdad dicha sin amor es una crueldad, así como lo oye. Una verdad dicha sin amor es una crueldad. No estamos autorizados a ser crueles. No estamos autorizados a darle con la Biblia en la cabeza a la gente o a venir a estar dándole, como quien dice, más vueltas al asunto, ahondando en la herida, como echándole vinagre en la llaga, en la herida de la gente. Nosotros no estamos para eso. Si tú ves que alguien ha cometido un error, habla con amor, dile, mira mi hermano, no quiero ofenderte, no quiero destruirte, quiero que las cosas se hagan bien. Por favor, no hagas esto así, no hagas esto asá. Y la persona va a escuchar en tu voz, va a escuchar en tu tono, va a escuchar en la forma en que hablas, cómo Cristo realmente le habla a ellos. Si tú logras eso, has ganado un hermano, como dice Mateo 18. Pero si tú eres de los que acusa y de los que señala y dice, no, porque la iglesia, no, porque la gente, no, porque nosotros, óyeme, tú estás en ese sentido quitándole el trabajo al enemigo. Tú estás dándole vacaciones al diablo. Decirle, mira, no te preocupes que yo voy a cubrirte el puesto. Yo voy aquí a acusar a mansalva, a tiempo y fuera de tiempo. Eso no fue lo que Dios nos mandó. Nos mandó a predicar, a ayudarnos, a cuidarnos. Estamos hablando, no significa que usted tape el pecado. Significa que usted cuando vaya a amonestar a un hermano, lo haga en el marco de el respeto, en el marco de la unidad, en el marco de la reconciliación, no en la acusación. El plan del diablo ha sido desde el principio hacer creer a los seres humanos que Dios no es realmente justo y amoroso, y que en su ley, o que su ley, mejor dicho, es opresiva y perjudicial para ellos. No es de extrañar que Jesús se refiriera al diablo como mentiroso y padre de mentira. Por el contrario, Jesús vino a dar testimonio de la verdad y a contrarrestar las mentiras y las calumnias de Satanás para derrotar y en última instancia destruir al diablo y su poder. Alabado sea el Señor. Eso es lo que va a pasar, mi hermano, mi hermana. Cristo va a destruir a Satanás. Cristo va a destruir al diablo. Así que no te pongas en las filas de él. No te pongas en las consecuencias que él está, en ese sentido, tratando de que nosotros seamos arrastrados. El que practique el pecado es del diablo, como dice 1 Juan 3:8. Y el pecado, estamos hablando aquí como una entidad, pero el contexto establece de 1 Juan 3 que tiene que ver con la injusticia, tiene que ver con no amar a tu hermano, con no amar, en este caso, la ley de Dios. Cuando tú estás en enemistad con tu hermano, tengo que decirte que estás practicando las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para que cada uno de nosotros pueda tener amor y unidad, porque sin eso no se vista que no va, así como lo oye. Apocalipsis 12, 9 y 10 identifica a Satanás, número 1, como la serpiente antigua, como número 2, el que está en la corte celestial
y acusa al pueblo de Dios, así que cuidado con meterse en ese renglón. Y número 3, también se identifica a Satanás como el dragón gobernante que engaña al mundo. La palabra griega traducida como diablo significa literalmente calumniador, mostrando una vez más que la naturaleza del conflicto tiene que ver con creencias, incluyendo creencias acerca del carácter de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la naturaleza de este conflicto cósmico tiene que ver con el engaño, tiene que ver con revestir a Dios, como hemos mencionado, con los propios atributos del carácter de Satanás. Cuando usted y yo estamos acusando a Dios, cuando usted y yo estamos acusando a nuestros hermanos, cuando estamos señalando y diciendo que todo el mundo se va a perder y que nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos, automáticamente ya le estamos cubriendo el trabajo al enemigo. El enemigo puede tomar vacaciones, así que tengamos cuidado con esto. Hemos aprendido que nosotros necesitamos ponernos del lado de la justicia, del lado del Señor. No significa que no reprendamos el pecado. Tenemos que tener balance en todo esto, pero tampoco usted tiene que estar lacerando los sentimientos de los demás simplemente porque piensan diferente a usted. No acuse, no señale, no busque el problema, busque la solución y verá qué bueno es alabar al Señor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por habernos dado una lección tan maravillosa, tan completa, tan balanceada. Ayúdanos a no estar en ningún extremo, ni ver a nuestro hermano que cae, que yerra, y dejarlo ahí, dejando que el pecado lo destruya, ni tampoco en acusarlo. Ayúdanos a hablarle con amor, ayúdanos a tener esta misericordia que tú tienes, porque eso es lo que tú nos has mandado en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la explicación de esa perfección no es para señalar al otro, sino para entender que necesitamos ser misericordiosos como tú eres misericordioso, tal y como lo dice Lucas 6:36, que nosotros en ningún momento nos volvamos acusadores, sino más bien hacedores de tu palabra. Ayúdanos a ser parte del equipo de construcción y no de demolición, para que en cada iglesia nuestra, para que en cada familia, para que en cada lugar donde nos movamos, nuestros ambientes de trabajo y donde quiera, seamos conciliadores, seamos unificadores, sin sacrificar tu verdad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el cierre con broche de oro de esta lección que de verdad no puedo negarlo. Me ha transformado, me ha ayudado. El conflicto cósmico. Yo sabía que me iba a gustar porque soy de esos que le gusta mucho la profecía y la relación y aplicar todo esto, porque de nada nos sirve dejarlo por allá sin traerlo para acá, como bien hicimos en esta lección. Así que esta semana estamos estudiando el texto a memorizar de Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989. Y también vía el correo electrónico omarmedina
113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.